Hola, ¿qué tal? Quería compartir con ustedes una reflexión acerca del tema de la fe, lo que significa la fe para nosotros como católicos, como cristianos. Vamos a tomar como referencia lo que nos transmite básicamente el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué es la fe? La primera respuesta sería, es la respuesta del hombre a Dios que se revela, que se nos muestra. Para poder entender un poquito más esto que nos enseña el Catecismo, vamos a dividir este momento de reflexión en tres partes, ¿no? Primero, vamos a hablar del hombre que es capaz de Dios, ¿no? Después, en la segunda parte, de un Dios que viene al encuentro del hombre, y en la tercera parte, de la respuesta del hombre a Dios. En esos tres momentos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a descubrir, a pensar cuál es el sentido, el significado de la fe para cada uno de nosotros. Con respecto al primer punto, el hombre es capaz de Dios, hace referencia a esto, ¿no?, que está escrito en el corazón de cada ser humano, ¿no? Muy bien lo decía San Agustín en esta expresión de las confesiones: tú, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cada ser humano lleva escrita en el corazón una pregunta por la trascendencia, por el sentido de la vida, una pregunta por el Creador. Y esa pregunta Dios la ha dejado en cada uno de nosotros, ¿no?, desde el inicio de nuestra existencia. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, todas las culturas, todos los seres humanos han buscado entender quién era Dios, quién había hecho todas las cosas que existen y cuál era el sentido de la vida humana, de la vida del ser humano, que es distinto a todas las demás cosas que podemos conocer, que podemos percibir. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el hombre es capaz de Dios porque ya tiene en su corazón esa búsqueda, esa necesidad, ese deseo de encontrar a alguien que pueda explicar, que pueda dar sentido a la totalidad de la existencia. Uno de los caminos tradicionales, ¿no?, más recurrentes en las culturas para descubrir esta búsqueda de Dios es la belleza de la creación, la belleza de las cosas que nos rodean. Allí, sin duda, el hombre ha descubierto que hay un hacedor de todas las cosas. Por eso la fe, en primer lugar, tiene como premisa esta capacidad del hombre para conocer a Dios. Una capacidad que no es propia de ninguna cultura en particular, de ninguna religión en particular, sino que es propia de todo ser humano. En segundo lugar, la fe para nosotros se descubre en un Dios que viene al encuentro para responder a esa pregunta que ya está en el corazón. Un Dios que viene al encuentro y que nos ha dejado un testimonio preciosísimo de esa venida, sobre todo en la Sagrada Escritura, en la historia de un pueblo, la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la historia de una alianza, la historia del error y de la reconciliación, la historia de una búsqueda, la historia de un amor y también la historia de un fracaso en muchos casos. Pero en esa historia Dios se ha ido mostrando como el Dios de misericordia, como el Dios que ama, como el Dios que no se cansa de esperar al hombre. Y es una historia que al mismo tiempo prepara la plenitud, ¿no?, de esa revelación de Dios que para nosotros se va a dar en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, ¿no?, es la presencia misma de Dios. Es un Dios que finalmente viene a mostrarnos quién es Él, para que podamos responder a la pregunta que estaba escrita en nuestro corazón. En Jesucristo, la palabra de Dios se ha hecho carne, se ha metido en nuestra historia y se ha hecho hombre para que nosotros podamos comprenderla. Y la transmisión, ¿no?, de esa manifestación, de esa historia de salvación, de esa alianza de Dios con el hombre, ha sido confiada a la historia de la Iglesia, ¿no? Por eso recibimos la fe, recibimos la manifestación de un Dios que se revela a través de la vida, de la oración, de la liturgia, de la experiencia de comunidad que vivimos en la Iglesia. Entonces, Dios se nos revela, se nos manifiesta concretamente en la historia, se hace historia, se mete en la historia y continúa en la historia a través de la vida de la Iglesia, en la cual nos llega la fe. Por eso, cuando aceptamos la fe y somos bautizados en la fe de la Iglesia, en la fe de una comunidad que viene transmitiendo con la ayuda del Espíritu Santo este caminar
y esta certeza de que Dios está con nosotros. Y dentro de esta vida de la Iglesia, un lugar privilegiado para el conocimiento, para la comprensión de la fe, la tenemos en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un tesoro precioso porque es para nosotros el testimonio constante de un Dios que nos habla, de un Dios que no se queda mudo frente a nuestras preguntas, nuestros interrogantes, frente a nuestros dolores, frente a nuestras tristezas, frente a los desafíos de la vida. Entonces, en la Sagrada Escritura encontramos nosotros esa palabra que nos revela el rostro de Dios. Fíjense que es tan importante esto, ¿no?, que nos enseñan los padres de la Iglesia, que en la comunidad de los cristianos siempre se ha venerado la Sagrada Escritura como el mismo cuerpo de Cristo, porque en la Escritura Dios está presente, Jesús está presente, y por eso nos alimentamos siempre de su palabra. Y finalmente el tercer punto, ¿no?, que quería compartir para comprender un poco el tema de la fe en este caminar de la Iglesia, es la respuesta del hombre, ¿no? Si Dios se nos revela, se nos manifiesta, nos habla en su palabra, espera de nosotros que podamos responderle con su ayuda, que podamos decirle que sí a esa propuesta que Él nos hace. Por eso la fe es un desafío para cada uno de nosotros, porque apunta no solamente al conocimiento de una verdad que ya está dada, sino también una respuesta nuestra como seres humanos. La fe es un acto razonable del hombre que descubre, ¿no?, que en esa manifestación de Dios hay una verdad que tal vez no podría conocer por sí mismo, pero es una verdad que viene a darnos la posibilidad de comprender aquello que necesitamos comprender para darle sentido a nuestra existencia. La fe no es contraria a la ciencia, al conocimiento, no es contraria a la búsqueda de la verdad, sino todo lo contrario. La fe viene a acompañar esa búsqueda de la verdad para darle un sentido, un horizonte pleno. Entonces, quería proponerles, ¿no?, en este caminar de la fe, algunas cosas concretas que podemos hacer para fundamentar y para seguir creciendo en nuestro camino de fe. Lo primero es redescubrir esa capacidad que tenemos de encontrarnos con Dios, buscando la justicia, buscando la verdad, buscando la belleza. En esos lugares siempre la humanidad ha encontrado ese interrogante por Dios, y en la medida en que lo desarrollemos vamos a seguir abriendo nuestro corazón para que podamos descubrir a un Dios que se revela. Segundo lugar, volver a la escucha de la palabra, ¿no?, hacernos oyentes de la palabra, porque allí tenemos la presencia misma de Dios. Allí tenemos un Dios que no quiere quedarse mudo frente a nuestras preguntas, sino que viene y se hace parte de nuestra historia y de la historia de cada uno de nosotros a nivel personal. Y finalmente, la búsqueda de querer conocer y comprender más nuestra fe, ¿no? Tenemos que comprender para poder creer, y tenemos también que creer para poder comprender cada día más. Siempre el conocimiento para nosotros los cristianos ayuda a profundizar en el camino de la fe. Incluso el diálogo con la ciencia, el diálogo con el mundo, el diálogo con todas las realidades. Sin ese diálogo no podemos vivir nuestra fe en autenticidad, ¿no?, porque fe y razón, fe y verdad van de la mano. Quería compartirles entonces estas palabras, que son una pequeña introducción para poder seguir trabajando en este tema de la fe durante todo este año. Muchas gracias y que Dios los bendiga.